Vamos ahora de inmediato a la entrevista de Más que Vencedores. Recuerden que cada último jueves corresponde venir el ingeniero Rafael Silvestre a conversar con nosotros sobre diferentes temas, muchos de ellos relacionados con el mundo de la informática. Por cierto, en el día de hoy Rafael está de cumpleaños, así que hasta donde lleguen las ondas hercianas de esta emisora, el que conozca a Rafael Silvestre ya sabe, está de cumpleaños. Uno se va poniendo viejo, el tiempo pasa inexorablemente, como dice un amigo nombrado El Galán. Así que buen día, Rafael Silvestre. Sí, muy buen día, Amado, muy buen día, Joel, buen día, Radio Escucha también, que siempre están en sintonía con este programa, Más que Vencedores. El tema que queremos tratar para todos nuestros oyentes en este día tiene que ver con las redes sociales y los niños, enfocándolo desde el punto de vista de un cristiano que conoce la tecnología. Lo primero es definir qué son las redes sociales, a qué se le llama redes sociales. Sí, esa pregunta quiero que sobre todo los padres que están escuchando puedan prestar atención a la respuesta, porque hay gente que sabe lo que es una red social, hay otros que confunden lo que es una red social con otra cosa. Y en su significado más básico, para que se pueda entender, una red social no es más que el espacio en Internet que existe donde personas, donde diferentes usuarios se relacionan entre sí y pueden compartir información personal, ya sea de situaciones, ya sea de sucesos y eventos en la vida de los usuarios, y que esta información entonces se comparte entre una red de amigos. Eso básicamente es una red social. A diferencia, y con esto aclaro, mucha gente cree, por ejemplo, que WhatsApp es una red social. Hay gente que cree que Telegram es una red social o cualquier otro sistema de mensajería, y realmente no. Esas aplicaciones, como bien acabé de decir hace unos minutos, unos segundos, son aplicaciones que sencillamente yo puedo tener mensajería instantánea con una persona. Pero la red social es más profundo su significado, porque no solamente yo puedo conversar con una persona, sino que yo estoy conectado con una red de amigos, tengo un perfil en esa red de amigos, tengo información personal en esa red de amigos, y mi información se comparte precisamente en esa red de amigos. Hay redes sociales, claro está, que ya a nivel móvil, para garantizar un acceso más fácil, si tienen aplicaciones como por ejemplo Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, etcétera. Pero esas aplicaciones lo que solamente me permiten es puentear entre mi dispositivo y la red social para yo tener acceso. Es interesante que tú hayas hecho la aclaración, porque mucha gente cree que es lo mismo. Sí. Si nosotros pudiéramos comparar las redes sociales con algo que existe en la vida diaria, yo pensaría en una malla de voleibol, por ejemplo, en donde hay puntos, un punto se comunica con el otro, ese con el otro, o si uno pudiera ver un pedazo de tela al microscopio, vería que está compuesto como de redes, como una gran malla. Pero eso es importante. Ahora surge otra pregunta, porque antes, por ejemplo, había gente, cristianos, que decían, la televisión es la caja del diablo. Y la gente dice, no, que el Internet no es bueno. Ahora, ¿son buenas o malas las redes sociales? Y aún vamos a incluir, aunque no estaba dentro del tema, pero vamos a incluir aún los servicios de mensajería. Sí, ciertamente es así. Realmente las redes sociales y los sistemas de mensajería, como tú dices, no son malos. De hecho, hay que reconocer, quiérase o no, que las redes sociales, los sistemas de mensajería han revolucionado las comunicaciones a nivel mundial. Y le debemos dar el crédito realmente a las redes sociales, porque inclusive en el aspecto laboral, para conseguir trabajo, hay empresas, por ejemplo, que publicitan algunos puestos de trabajo en las redes sociales. Y las redes sociales son buenas porque permiten conectar, precisamente como yo decía, a personas, a empresas, instituciones, servicios o publicidad. Ahora bien, ¿qué es lo que determina el resultado de una red social? Como yo he dicho en otras ocasiones, en algunas charlas también que he dado sobre tecnología, es el factor humano.
Lo que determina si una red social, lo que determina si un sistema de mensajería instantáneo, ya sea corporativo o ya sea público, es bueno o malo, es el usuario. Somos tú y soy yo, los que precisamente usamos y los que definimos si será buena o será mala. Porque voy a poner un ejemplo. Supongamos que una empresa X tiene un puesto de trabajo y está ofertando ese puesto de trabajo. Por ejemplo, un contador se necesita. Esa empresa muy bien pudiera crear las condiciones en LinkedIn, que es una red social para empresas y profesionales. Crea ese perfil en LinkedIn y todos los profesionales con carreras afines a contabilidad van a ver esa información, pueden enviar su currículum o pueden visitar físicamente la empresa. Eso es un buen uso. Pero si por un ejemplo, esa misma empresa X que está publicitando ese puesto de trabajo, entra en insultos a algunos profesionales, o esa misma empresa empieza a denigrar a algunos profesionales que han enviado currículum para que ella les reciba, empieza a denigrarles y a decirle públicamente, no te necesito, tú no encajas en mi perfil, o tú no sirves. O sea, vemos la misma empresa con un ejemplo en dos puntos de vista diferentes. Entonces, lo que determina si las redes sociales son buenas o son malas es el uso que el usuario le dé a ellas. Se da el caso, yo he visto, mayormente entre damas, que si tienen problemas con el marido porque él tiene otra relación o hay una mujer que ella ve como que es una amenaza, comienzan a lanzar pullas y a lanzar indirectas por Facebook, por ejemplo. El hombre que está para ti, no hay ninguna mujer que venga y te lo quite. Sí. Y lo chulo que después ponen, victoriosa en Cristo. Exactamente. Bendecida o contenta con mi bendición. Sí. O una guerrera de Cristo, pero está atacando y se ponen a lanzar indirectas. La gente se entera de todos los problemas por lo que están pasando en el hogar, por problemas que tienen en el trabajo, con una vecina. Me surge también, por ejemplo, en el caso de las redes sociales, yo veo que la gente crea grupos de WhatsApp. Telegram es mucho mejor que WhatsApp, pero no tanta gente lo tiene y es de creación, creo que es rusa. Y no mucha gente tiene Telegram, pero a mí me gusta más. Tiene mayores posibilidades y seguridad que WhatsApp. Pero yo veo que la gente crea grupos de WhatsApp y comparten tareas y todo eso. Pero no pueden también las redes sociales crearse para compartir de tal manera que tú tienes el video, tú tienes la tarea, pero no tienes que descargarla en tu celular, sino que queda ahí en esa red. Sí, se puede hacer. De hecho, hay instituciones educativas, universidades, por ejemplo, que crean en redes sociales grupos que aglutinan a los estudiantes o a los maestros o a ambos en el mismo grupo y que sirve precisamente para compartir información relacionada a la universidad, o también información que es de interés mutuo, tanto para el maestro como el estudiante en ese mismo grupo. Así también hay empresas que tienen grupos corporativos que son cerrados y de hecho tienen inclusive hasta como medida de seguridad un cuestionario que quien quiere entrar a ese grupo debe responderlo o emitir precisamente una solicitud, y si el administrador del grupo lo acepta, pues entonces entra precisamente al grupo. O sea, no es un grupo abierto de que cualquiera dándole al botón de unirse puede hacerlo. Entonces, las redes sociales permiten la creación de este tipo de grupos con la finalidad de unir, de vincular a personas que tienen características afines, intereses afines o que pertenecen a una institución afín también. Porque, por ejemplo, Facebook permite los grupos y usar no solo la aplicación Facebook, sino el Facebook Messenger. Sí, correcto. Entonces, si te envían el video, tú puedes ver el video directamente en el Messenger y no se descarga a tu celular, porque al que le envían una foto o un video por WhatsApp o por Telegram se le descarga al celular. Sí. Y se lo va llenando de cosas que en el tiempo quizás ya no quiera. Correcto. Y algo, Amado, que también las redes sociales, y de hecho si hay algún mercadólogo en sintonía también sería un dato interesante para él. Las redes sociales permiten lo que los sistemas de mensajería hasta ahora no permiten, y es el hecho de lo que se le llama en desarrollo web, analítica web. Y es que, por ejemplo,
Facebook, y pongo el ejemplo con Facebook porque es la red social que más usuarios tiene a nivel mundial. En Facebook, pero así también Instagram, así también Twitter y otras. Facebook tiene lo que se llama Facebook Ads, ADS o AdWords, que Facebook lo que permite es hacer lo siguiente: un mercadólogo o una empresa crea una página corporativa o crea un grupo corporativo donde estén clientes de esa empresa, y a través de la analítica de Facebook, ese mercadólogo o esa empresa se puede dar cuenta entonces cuántas personas visitan la página, cuántas personas visualizan los anuncios de la página, qué porcentaje de ellos no solamente lo visualizan, sino que hacen clic y rellenan algún tipo de formulario conocido como landing page para captar posibles o potenciales clientes. O sea, las redes sociales permiten con esta analítica que un mercadólogo o una empresa entienda cómo está la interacción de usuarios, de clientes reales o potenciales, con relación a la información que se presenta en la red social corporativa. Entonces, eso es excelente. Pocas empresas lo saben, de hecho, pocos mercadólogos también lo saben, pero la analítica web a través de las redes sociales permite inclusive que las tomas de decisiones con relación a cambios de productos, de servicios, o cambio en la forma de cómo se va a hacer un servicio al cliente más eficaz, se puede realizar con una manera eficiente también. Entonces, las redes sociales permiten eso, que los sistemas de mensajería aún no lo permiten. Por ejemplo, ahora mismo Facebook ya tiene su propia moneda en alianza con PayPal y algunas empresas de tarjetas de crédito, que eso te sirve para hacer negocios. Ahora bien, las redes sociales tuvieron una razón para crearse, para existir. En el tiempo, ese cometido se ha llenado, se ha tergiversado. ¿Cómo ha sido la evolución desde la razón que les dio origen hasta el día de hoy? Te voy a responder, voy a iniciar a responderte con una frase de un amigo nuestro. Las redes sociales fue algo que en principio fue bueno, pero que hoy en día, ese cometido, como tú preguntas, sí se cumplió en sus inicios, pero hoy en día se ha tergiversado y se ha distorsionado un poco. Puesto de que las redes sociales, que pertenecen a la web 2.0, donde ya el usuario puede compartir información y puede crear información, a diferencia de antes, que la web 1.0 solamente yo, por ejemplo, posteaba en un blog o una página en texto plano, una información, tú no podías hacer ningún clic, pero la web 2.0 me permite hacerlo, subir información, bajar información. Las redes sociales son parte de esa web 2.0. En sus inicios, y de hecho todas las redes sociales comenzaron así, el mismo caso de Facebook, cuando Mark Zuckerberg, como estudiante en Harvard, crea Facebook, fue con la finalidad de conectar estudiantes. En sus inicios, Facebook fue sencillamente para estudiantes de Harvard, en donde Mark Zuckerberg, que en ese entonces era estudiante allí también, creó esta red minimalista en ese entonces y se compartía información y se tenía contacto. El estudiante fulano que estudia medicina, el estudiante perencejo que estudia ingeniería y así sucesivamente. Ese cometido se cumplió. Ahora bien, inmediatamente Facebook sale de los servidores de Harvard, se instala en un servidor ya personal, administrado de manera personal, y se crea ya no como una red social, sino como una marca ya. De hecho, Facebook es una marca país en Estados Unidos. Entonces, ya ahí el cometido empieza a tergiversarse. Ya no solamente estudiantes forman parte de Facebook o de otras redes sociales, sino que ya inclusive las empresas, con el boom de las redes sociales, han introducido servicios y han distorsionado totalmente. Porque las redes sociales precisamente son para conectar personas, para que yo sepa qué hace mi tío, para que yo sepa qué hace mi amigo de infancia, para que yo sepa qué hacen mis vecinos y estemos conectados y siempre estemos informados. Ya hoy en día las redes sociales, por ejemplo, esa distorsión que ha sufrido en el tiempo, vemos cómo empresas realizan intercambios comerciales en ellas, porque hay hasta tiendas virtuales, porque es gratuito yo hacer eso. Los datos de uno son vendidos. Correctamente, son vendidos, pero no tan solo eso, sino la distorsión más grande yo veo en el hecho de que las redes sociales se han utilizado y se utilizan aún como plataforma para denigrar la moral de gente. Sí. Y no fueron creadas originalmente para eso. Entonces, cuando yo utilizo algo que tiene un fin bueno, positivo,
como fueron las redes sociales en su inicio, y las utilizo con un fin dañino, con un fin de destruir, con un fin de denigrar a alguien, la moral de alguien, la reputación de alguien. Entonces yo estoy tergiversando, distorsionando la realidad de esta red. Bien, hay un segmento de la humanidad que está teniendo un tremendo contacto con las redes sociales. Es la niñez, y vamos a poner la adolescencia, pero sobre todo la niñez, que es la que más preocupación causa. ¿A qué nivel está, si hay alguna estadística, la relación de niñez-redes sociales? Sí, eso es inclusive alarmante. Hoy en día, por estadísticas actuales de este año, del 100% de los usuarios de las redes sociales, de todas las redes sociales, el 35% son menores. O sea, que de cada 100 usuarios de Facebook, de Twitter, de Instagram y cualquier otra, 35 son niños. Exactamente. Wow. O sea, no necesariamente niños, pero sí entre niños y adolescentes. O sea, esa estadística, ese dato, engloba tanto a los menores de edad, ya sean niños, adolescentes, en edades comprendidas entre los 8, y esto es algo que totalmente es alarmante, entre los 8 y 17 años de edad. Ese 35% representa ese grueso de edad. Y cuando nosotros vemos, quizás para algún radio escucha, diría, bueno, pero un 35% no es ni siquiera la mitad. Pero lo correcto es, por algunas cosas que vamos a discutir aquí en el programa, en el tiempo que resta, que el menor no tenga ningún perfil en las redes sociales. O sea, ese 35% no debe ser ni siquiera un 1%. Porque un menor de edad que carece de conocimiento, que carece de criterio, no porque sea estúpido, porque hay personas que creen que un niño o un adolescente es estúpido, no por eso, sino porque por su poca edad no tiene cierta experiencia de la vida. Entonces, un niño que muchas veces falsea su edad en las redes sociales, que esté ahí, es una víctima potencial. Sí, a propósito de víctima, ¿cuáles serían entonces esos peligros a los que se puede exponer un niño que los padres lo ven jugando? Que de hecho, tengo que decirlo, hace unos días una niña me preguntó que si yo sabía de quién era un número de teléfono. Le digo, no, ¿por qué? No, porque una señora me escribió y le dio ese número. Y le digo, pues no, si tú no sabes quién es, si no es de tu familia, borra eso. Pero ¿cuáles peligros puede enfrentar un niño o un adolescente en una red social? Sí, entre algunos, son muchos, claro, es una pregunta muy amplia. Pero básicamente el problema mayor que un niño presenta en las redes sociales es el problema de la privacidad. Porque un niño, por ejemplo, no va a tener ningún tipo de criterio a la hora de subir una foto, o de emitir un comentario, o de decir, por ejemplo, dónde está ubicado, o de dar cualquier otra información que un contacto le pregunte pertinente a la casa o a su familia. O sea, el niño incurre fácilmente en asuntos de imprudencia en las redes sociales. Entonces, los problemas con relación a la privacidad son de los mayores, porque en las redes sociales, y antes de decir esa razón, yo siempre digo que un niño, y padres que están escuchando presten atención, un niño que esté en una red social como Facebook, que es la más usada a nivel mundial, un niño que esté en esa red social solo, que tenga el error más grande que un padre puede cometer, una computadora en su habitación donde se tranque sin que el padre lo sepa, un niño que esté navegando en Facebook, es como que usted vaya a Santo Domingo y en la 27 de febrero en esa calle usted suelte a ese niño y se vaya y lo deje solo. Claro está que físicamente no es lo mismo, porque el niño está sentado en su casa, pero desde el punto de vista emocional, sentimental y de seguridad es lo mismo, es el mismo peligro. ¿Por qué? Porque las redes sociales se han llenado de personas que son pedófilos, o sea, le gustan los niños, se excitan con los niños, para el que no sepa lo que es un pedófilo. Entonces las redes sociales están llenas de pedófilos
que manipulan perfiles falsos con fotos de niños. Por ejemplo, hay pedófilos que fácilmente toman en internet una foto de un niño de 13 años, se crean un perfil con esa información y esa foto. Sin embargo, ese pedófilo, por ejemplo, tiene 45 años. Sí. Con esa foto de ese niño de 13, puede tener contacto con niños reales, pero para ese niño ese es otro niño o una niña. Entonces, esos problemas de dónde yo te puedo encontrar. Se dice, por ejemplo, que Facebook es una de las redes sociales donde más pedófilos hay y que son utilizadas las redes sociales, sobre todo Facebook, para que esos pedófilos, esas personas que trabajan inclusive con la trata de blanco, como se llama, este asunto de estar trabajando con ilegales y de manipular y todo eso, están en las redes sociales, en Facebook, manipulan a estos niños sobre todo y hasta se citan. Y el niño que esté en el parque esperando a una niña o a otro niño se encuentra con un adulto que hasta lo puede secuestrar. Eso es peligrosísimo. Sí, es peligroso. Eso da hasta miedo. Entonces, un niño que esté en las redes sociales, donde, por ejemplo, un adulto perverso, que los hay, le pregunta que qué tú tienes puesto, que si tú me puedes mandar una foto, ese niño o ese adolescente puede caer en lo que, en dos términos. Uno de ellos lo traté en otro programa aquí. Puede caer en el sexting y en el sextorsión. El sexting es el envío de imágenes desnudas a través de la red. Y la sextorsión, no extorsión, sino sextorsión, es cuando el que recibe esa foto empieza a extorsionar, por ejemplo, a ese menor o a ese niño. Bueno, si tú no quieres, por ejemplo, que yo publique la foto que tú me enviaste desnuda, que se la mande a tus padres, tú vas a tener que enviarme fotos todos los días. O si tú no quieres que yo envíe eso, tú vas a tener que venir a tal lugar, juntarte conmigo y tener sexo. Ese menor muy probablemente hasta se quite la vida, como de hecho ha sucedido en esos casos. Entonces, cuando vemos a un menor en las redes sociales, nos preguntamos, yo me pregunto mucho, ¿dónde están los padres? Y hay padres inclusive que a mí, por ejemplo, yo le he llamado la atención a padres que conozco, porque lo grande del caso, Amado, es que en muchas ocasiones no es el niño que crea el perfil. A veces el niño ni sabe cómo crear un perfil en Facebook. Ajá. Lo triste y doloroso del caso es que es el padre o la madre que se supone que tiene criterio, que se supone que es la persona... cerebro. Correcto, que tiene cerebro, que se supone que es la persona inteligente, que se supone que es la persona que debe velar por la integridad física y emocional de ese menor, es la persona que le crea ese perfil. Pero que todavía hay gente que no entiende que no publiquen fotos de sus niños en pamper, desnuditos, bañándose en una ponchera con agua, de su niña en una cama, con una bata. Pero no entienden. Sí. Y en ese orden, Amado, otra problemática que no quisiera dejar pasar por alto también es la pérdida de tiempo. ¿Cuántos menores en las redes sociales perdiendo el tiempo? Y, ojo con esto, padres, en estadísticas, inclusive del MINER, que yo he tenido a mano, una de las causas, aunque parezca increíble, pero una de las causas que motiva la deserción escolar de niños y adolescentes en nuestro país es el uso de las redes sociales. De hecho, también las redes sociales están muy ligadas al bajo rendimiento escolar. Porque un estudiante que, por ejemplo, se pasa la noche entera en Facebook, ya sea en el celular, que es donde más el jovencito lo usa, no va a tener tiempo ni para leer, ni para hacer una tarea, por ejemplo, que se le dejó en la casa, o para estudiar o repasar porque al otro día tiene un examen. Entonces, este muchacho lo que se vive es cargando de información que muchas veces es una información falsa. No hace tarea, no hace nada, no tiene contacto con el cuaderno, más que cuando está en el colegio copiando. Y entonces el estudiante o deja los estudios o se hace, como decimos en buen dominicano, un parásito social, o como dicen los psicólogos, un inadaptado social. Un nini. Sí, correcto. Porque pasa más tiempo en las redes sociales. Pero también, Amado, hay otra, y es la distorsión de la realidad. Y es el hecho de que hay adolescentes que son en las redes sociales lo que ellos no son realmente. Y eso a mí me llama mucho la atención. Yo conozco, en mi caso personal, que soy profesor, yo conozco jovencitos que son introvertidos, que no comparten,
que a veces no quisieran ni siquiera salir a recreo porque les da como temor, vamos a decirlo así, tener como ese contacto físico con otros compañeros del curso o del colegio. Se quedan a veces como así a escondidas, sentados en una escalera, o a veces se quedan por ahí sentados. Sin embargo, amado, en las redes sociales son todo lo contrario. Son los niños que más like dan, que más comentan, que más comparten, que más alegres son. Y eso, a diferencia de lo que dicen muchos padres, ay, pero yo me alegro porque yo veo que él en Facebook es muy alegre. No. Porque esa distorsión que hay, ese niño está proyectando, o esa niña, lo que quisiera ser en la realidad, pero sí, en las redes sociales. Sí. Y eso es terrible. Y el asunto de tener contacto con personas desconocidas es aún peor. Hay estudiantes, inclusive, esos challenge o retos que se dan también en las redes sociales pueden ser peligrosos para cualquier niño, para cualquier adolescente que esté en la red social, y precisamente por la inmadurez y el poco conocimiento sobre la vida que tienen. Bueno, señores, ya tenemos que llegar al final de la entrevista. Siempre que tratamos estos temas con Rafael se quedan cosas, pero si Cristo no viene antes, como había un dicho antes, hay más días que berenjena. Así que damos gracias a Rafael por habernos acompañado. Yo espero que lo que hemos querido lograr con esta entrevista se haya cumplido y que ustedes estén pendientes cada jueves a Más que Vencedores, y el último jueves la entrevista con Rafael. Una palabra final. Sí, brevemente, 30 segundos. Quiero decir una recomendación a los padres con relación a este tema que hemos hecho, y es la siguiente: supervise el tiempo que sus hijos pasen conectados a las redes sociales. De hecho, si son menores de edad, mi recomendación es: conozca las contraseñas de acceso a las redes sociales de sus hijos. Siéntese con ellos de vez en cuando. Y si usted también tiene red social y lo sigue, fíjese lo que comparten, a lo que le dan like. Siéntese y hable con ellos. La mejor red social que existe es papá y mamá en casa. No hay cosa más buena que la red social de sentado en una mesa hablando mientras se come. Bueno, señores, hemos llegado al final de Más que Vencedores. Si Dios lo permite, el próximo jueves nos encontraremos a las 11 de la mañana. Dios les bendiga. Ministerios Monte Sinaí presentó su programa Más que Vencedores. Procuramos la gloria de Dios, la edificación de los cristianos y la salvación de los inconversos. Si Dios lo permite, nos encontraremos la próxima semana, un día similar a esta misma hora. Estuvo con ustedes su anfitrión, Amado Silvestre.